no hubo la oportunidad de que siguiera creciendo este asunto derivado de o ineficiencia o corrupción, y de inmediato hubo cambios en por lo menos 4 de las secretarías o de los organismos que pues formaban parte del gabinete de la gobernadora, y a los cuales les dieron las gracias también. Pero también el asumir que no necesariamente a las personas que designaste en un principio, que incluso te pudieron haber acompañado en campaña, son las personas más capaces que nos merecemos los morelenses. Entonces, eso es también muy importante, que desde los titulares de los poderes se puedan hacer estas modificaciones, ¿no? O sea, el aceptar y decir, pues tenemos que cambiar. En el caso de turismo, ver al secretario Daniel Altafi corriendo de un municipio a otro para estar presente en cada una de las celebraciones, festejos religiosos, turísticos del Estado. Eso a mí me parece que es muy importante, le da mucha relevancia y es un elemento, ¿no? Me parece importante porque Morelos vive en gran parte del turismo. Panorama 360. Un análisis desde todos los ángulos. ¿Qué tal, amigas, amigos? Muy buenas tardes, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en un episodio más. Hoy sí, el último de este 2025 de Panorama 360. Muchas gracias por el favor de su atención. Y quiero empezar esta emisión, este episodio, agradeciéndole nuevamente a quienes forman parte de esta mesa de opinión. Mi compañera, colega y amiga, doctora de la máxima casa de estudios de Morelos, la UAM, Michelle Onofre. Doctora, bienvenida. ¿Qué tal, Héctor? Pues ahora sí, es el último programa del año. Ahora Entonces, pues... ya, también listos para hacer el recuento. ¿Lista? Gracias, doctora, por supuesto. Y también darle las gracias a mi compañero, colega y amigo Pedro Tonantzin. Pedro, bienvenido. Muchas gracias. Gracias, Pedro. Sí, así, cortito porque luego nos quedamos sin tiempo, como ayer, que justamente estábamos platicando de este... Pedro siempre se lleva el tiempo de los demás. Siempre. Me parece que tiene... Yo creo que es por años, ¿no? Entonces, de acuerdo a mis años, yo tengo tantos minutos de participación. No, muchas gracias por las opiniones, por supuesto. Ayer platicábamos de la agenda nacional, pero nos quedamos con ganas de seguir platicando un poquito más de algunos elementos. Me gustaría que tuviéramos esta oportunidad de cerrar el tema de la agenda nacional para poder hablar de lo que ha ocurrido este 2025 en el estado de Morelos, que también pasaron muchas cosas positivas en esta administración. Doctora, para cerrar la agenda nacional. Sí, me parece que es muy importante en este año la respuesta que se ha tenido desde el gobierno, desde la presidenta Claudia Sheinbaum. Ha sido un año que pues se han sentido en el contexto internacional quizá como muchos más, ¿no? De un torbellino que ha representado la llegada de Donald Trump. Un Donald Trump que pues no tiene nada que ver con el que vimos en el pasado, ¿no? Que constantemente lanza sus amenazas arancelarias, y a esa violencia pues se ha repuesto la presidenta. En los hechos, México pues es uno de los países que tiene menos castigos de este tipo, ¿no? Es un presidente que pues va peleando con prácticamente todo el mundo, y que pues también hay que mencionar que en ese mismo contexto internacional, muy desafortunadamente estamos llegando al final de este 2025 con prácticamente los mismos problemas que teníamos anteriormente, ¿no? De pues un Vladimir Putin que pues parece que no alcanzó los acuerdos porque pues quería mucho más de pronto de lo que se podía alcanzar. Y entonces pues ahí está, ahí sigue el tema, ahí sigue la vida suspendida de las personas en Ucrania, ¿no? Y por otra parte, el otro conflicto que pues parece, ¿no? Oye, pues va a haber un cese en estos momentos, pues vamos a ir avanzando rumbo a la paz entre Palestina, entre Israel. Sin embargo, pues en este tiempo siguen matando personas. Entonces, pues prácticamente todo el mundo hemos sido testigos de lo que pasa ahí, de las violaciones constantes a derechos humanos, de todos los asesinatos que han ocurrido, y Netanyahu se mantiene. Eso me parece que pues ha sido muy lamentable. De retorno a nuestro país, la presidenta Claudia Sheinbaum pues ha tenido las simpatías, es una realidad, del presidente Donald Trump. Lo vimos, pues ya se dio finalmente esta primera reunión, ¿no? Que se tuvo hace algunos días, y pues ha podido ir avanzando. Estaba escuchando la entrevista que le hicieron a Marcelo Ebrard y me llama la atención, o sea, es impresionante la adrenalina en la que se mueven todos los días a los que les toca estar negociando, ¿no? Relaciones exteriores, no saben con qué tuit se van a despertar. Exacto, entonces bueno, ya no es tuit porque saben, no está en ¿no? tuit. Y habla acerca de la forma de negociar del presidente Trump, ¿no? Que dice, es una forma de negociación inmobiliaria, porque prácticamente te está diciendo todo el tiempo como, oye, te voy a vender este departamento,
y en la madrugada te llama para decir, no, ya no te lo voy a vender, ya no está disponible. Entonces, Ya te lo ganaron. constantemente estar viviendo con la adrenalina a tope. Aún así, se han podido ir templando. Hay algunos modelos que pues han funcionado. El mismo Marcelo Ebrard Que menciona la el caso de negociación, Japón. la negociación del Tratado de Libre Comercio no fue una cosa menor, ¿eh? Yo creo que muy pocos recuerdan ese episodio del infarto que le dio a Serra Puche en un restaurante, justamente en los momentos de la negociación. Ha Y lo sido que muy viene complejo, ahora ¿eh? Con tantas amenazas que pues Ha sido están muy complejo. lanzando, Cada el 3 mismo meses hay Trump, una ¿no? amenaza de aranceles. Sí, incluso pues hasta después del tema que tuvo la presidenta, ¿no? De haberle visto allá en la presentación del Mundial y todo, al otro día ya estaba saliendo con el tema del agua. O sea, es constante esta presión que mantiene Donald Trump. Sí. Y ahí pues tiene que ser muy cauteloso. Que rayen lo absurdo, ¿no? Porque la presidenta sale y dice, es que este tema ya está negociado y creo que alguien no se lo está informando al presidente Donald Trump porque este tema fue negociado justamente hace un mes. Claro. Entonces hoy nos sale con que le debemos agua cuando el tema ya se había negociado unos días antes. Yo no me quisiera quedar con ese tema de la polarización de la política internacional, que efectivamente es algo que está permeando. Hablar en términos de la globalización de la política, pues es algo ya muy común, ya no es ajeno. Efectivamente hay una globalización de la política. Lo que sucede en cualquier parte del mundo hoy afecta y repercute en las decisiones de prácticamente todos los ciudadanos de este planeta. Y eso es importante destacarlo porque no nos es ajeno el conflicto en Palestina, no nos es ajena la guerra entre Rusia y Ucrania, no nos es ajeno los conflictos que están sosteniendo en este momento Rusia con Europa. Y por lo tanto, bueno, pues todo eso tendría que afectarnos como la guerra comercial entre China y los Estados Unidos, que es quizá lo que más fuerte nos está pues afectando en este momento. A la par de esta situación, evidentemente, pues hay un alineamiento de la política internacional. Yo insisto, en América Latina hay un giro que de pronto de estar muy comprometidos con gobiernos de izquierda que han sido poco eficientes en su momento como gobierno, bueno, pues hoy la población decepcionada está volteando a ver a los gobiernos de derecha, no porque haya un pensamiento que cambie de cómo es que quieren vivir, pero eso es una proyección, Es consecuencia de los resultados de una pasada administración. eso es un anhelo. Si Independientemente de cuál hay un sea su estudio ideología. de democracia que se hizo hace 25 años en el que le preguntan a la sociedad de América Latina, ¿cederías tus derechos humanos a cambio ¿no? de tu bienestar? Y la pregunta es sí. Yo prefiero vivir en un estado de restricción de derechos a cambio de tener yo trabajo y seguridad. Si yo tengo esos dos elementos, trabajo y seguridad, prefiero tener la cancelación de ciertos derechos humanos a cambio de ese bienestar. De seguridad. Y eso lo estamos viendo en El Salvador. Para no colgarnos con la agenda nacional, que insisto, podemos platicar mucho del tema, tu opinión respecto a este año de 2025 en el gobierno federal, ¿más positivo que negativo o te reservas tu derecho? No, yo creo que la presidenta ha sido muy hábil para salir bien librada de muchos temas muy complicados, pero sin duda el tema de temas para la 4T, y eso no lo puede seguir postergando, tiene que ser un tema con el que tiene... La presidenta está librando dos frentes, la política internacional y la política interna. Y no la política interna, estoy hablando de los partidos de oposición, la política interna de su propio partido. Porque en su propio partido se están librando batallas en las que la propia presidenta no está de acuerdo. No está de acuerdo con la continuidad del apellido Monreal, que apenas ayer da luces uno de los miembros más prestigiados de esa familia, diciendo, ya se agotó, el apellido Monreal ya se agotó. Y que ojalá... Prestigiados es un decir, ¿no? Pues fíjate que dentro de lo que cabe, yo creo que no han sido tan malos, pero ya llega un momento en que, por muy bueno que seas, ya chole, la familia. Y aquí tenemos casos muy concretos en Yautepec, en Yecapistla, en Miacatlán, donde dices... En el PAN, pero bueno. Ya chole, ¿no? O sea, está bien que hayan hecho cositas, que puede que les digamos que gracias a ellos hay tales obras, pero tener durante 30 años a la familia gobernando, llega un momento en el que también ya basta de solamente la familia, porque los gobiernos democráticos o la república no se construye a través de una visión patrimonialista o, digámosle, monárquica. Hereditaria.
Claro. Es justamente la pluralidad lo que tiene que ver con lo que hace que la democracia sea real. Gracias, Pedro. Ahora, yo quiero que usted termine, nada más quiero hacer un comentario antes para que usted cierre la agenda nacional. Yo coincido en que ha habido cosas muy buenas o intenciones muy buenas, pero desde mi punto de vista, aclarando que no todo en la vida es bueno o malo, que hay cosas que se intentan hacer bien y no salen, uno mismo así va por la vida, intenta hacer alguna cosa y de pronto el proyecto no se dan las condiciones o no es lo suficientemente hábil para llevarlo a cabo. Así como es muy positiva la idea de mejorar la seguridad, cuando vemos el tema de Michoacán, cuando vemos un coche bomba, yo no podría decir que las cosas han salido bien. Me creo que han habido buenas intenciones. Cuando vemos a Adán Augusto, lo decíamos la semana pasada, sigue libre y operando a pesar de lo que se sabe de él. Me parece que esos elementos emblemáticos de un país, desde mi punto de vista, quizás soy muy exigente en mi calificación, en mi evaluación, mientras eso siga pasando en la calle, en la cotidianidad, en la clase política, en la inseguridad, en los juzgados, yo no voy a estar satisfecho y decir que hubo un resultado positivo hasta que ya no veamos esto. Mira que la política norteamericana está lidiando con demonios de esa magnitud o más grandes, porque estamos hablando de una red de pederastas que hoy está gobernando en los Estados Unidos, ¿eh? Y es un escándalo, me parece mucho más vergonzoso Sí, claro. todavía. Bueno, no, claro. Pero también si me dices, oye, pero es que en tal república la situación es peor, bueno, claro, pero bueno, también hay otros estados de bienestar. Entonces, mi análisis es ese, sí, pero no ha sido suficiente. Doctora. A mí me parece que el tema de la reforma judicial pues ha sido muy trascendente y que creo que van a pasar algunos años para que podamos saber si funcionó o no. En este momento pues creo que es todavía temprano, hay una revolución de cambios en todo el Poder Judicial. Yo me voy a ir con el tema que propone Pedro porque me parece que es muy importante. Los avances, más allá, voy a dejar a un lado lo que pasa en el gobierno para pasar a la 4T. Morena, yo insistiría en que Morena tiene que pues purgarse, ¿no? Definitivamente se tienen que investigar algunos asuntos que pues son muy relevantes. Por ejemplo, se nos fue Alejandro Hertz Manero, pero investigación o qué pasa. Y sigue sin embajada. Y todavía no tiene su nación amiga Me de lo la que timaron. se va a ir de embajador, ¿no? Pero Sí. fíjate, justo el caso de Alejandro Hertz, con respecto a su familia, con respecto a las carpetas que pues fue dejando, ¿no? Y que hoy se sabe que no habían avanzado. Es que, doctora, decías algo, perdona que te interrumpa, hace rato muy importante en este tema en particular. Lo quitamos, qué bueno, así como se quitó Uriel, pero hubo negligencias, hubo omisiones Esa y es la parte, deberían o sea, ser sancionadas. No pueden quedar en No es la borrón y cuenta impunidad nueva. estos casos, ¿no? Ese es el asunto de fondo, o sea, que no terminen en impunidad. Hemos visto, pues, el caso de Adán Augusto, por ejemplo, ¿no? Una de las noticias que también debe ser de las más relevantes en este año, pues, es el tema del huachicol fiscal. Todo este sistema en el que estaban operando y que no es un asunto menor y necesitamos, pues, seguirnos informando de cómo van esas investigaciones, ¿no? Pero bueno, la barredora, por supuesto, decía hace un rato el caso de Adán Augusto, Alito Moreno, ¿no? O sea, hay muchos políticos que no tienen nada que ver sus declaraciones patrimoniales con lo que realmente tienen. Sergio Gutiérrez Luna, si pensamos también al interior del mismo Movimiento Regeneración Nacional. Entonces, pues ahí es donde me parece que sí tiene que haber pues una mayor participación de Morena. Creo que ha estado dormida prácticamente la presidencia de Morena, ¿no? La directiva de Morena, tanto por el hijo de Andrés Manuel López Obrador, como por supuesto por Luisa María Alcalde, ¿no? Que de pronto pues no asumen el ir dejando de lado a este tipo de malos liderazgos. Ricardo Monreal, por supuesto. Este año se nos perdió mucho Gerardo Fernández Noroña, o sea, todas las personas que le generan muchos problemas constantemente a la presidenta en lugar de abonar. Ahí me parece que pues sí, Morena tiene que pues purgarse. Pero también quisiéramos platicar de lo que ha pasado en Morelos. Y yo iniciaría con la misma pregunta. El saldo, ¿positivo o negativo en este primer año 2025? ¿Te parece si pongo sobre la mesa quizás lo más polémico y que me parece que hay una toma de decisiones inmediatas y oportunas sobre eso? La detección inmediata de la corrupción interna, de la propia, no del pasado, de la propia, y los cambios que de inmediato se dieron desde la gobernatura para remover a esos personajes que estaban en el gabinete y que no hubo la oportunidad de que siguiera creciendo este asunto derivado de o ineficiencia o corrupción, y de inmediato hubo cambios en por lo menos 4 de las secretarías o de los organismos
que pues formaban parte del gabinete de la gobernadora y a los cuales les dieron las gracias también y pasaron a lo siguiente de manera inmediata. Ni siquiera lograron ver la culminación del 2026, del primer año de gobierno, sino que inmediatamente fueron cesados y eso me parece algo importante, algo que hay que destacar de la poca tolerancia que existe por parte de la actual gobernadora. Pero también el asumir que no necesariamente a las personas que designaste en un principio, que incluso te pudieron haber acompañado en campaña, son las personas más capaces que nos merecemos los morelenses. Entonces, eso es también muy importante que desde los titulares de los poderes se puedan hacer estas modificaciones, ¿no? O sea, el aceptar y decir, pues tenemos que cambiar. Aunque fíjate que ahí ligaría un poco a lo último que mencionaba del contexto nacional, porque si bien hubo los cambios, tampoco estamos viendo, después de que incluso hubo despidos muy grandes, ¿no? En cuanto a contralorías y, en fin, pero no estamos viendo que haya un seguimiento a esos casos. Es decir, si moviste tal pieza y está ligado a temas probables de corrupción o algo por el estilo, ¿cuáles fueron las sanciones que se impusieron en ese caso? Yo creo que ese pues es todavía una deuda pendiente, pero de entrada pues es bueno que ciertos personajes se hayan tenido que modificar porque no estaban cumpliendo las expectativas o porque había algo que pues estaba detonando, entonces que dijeras, oye, en esta área hay problemas, ¿no? Entonces eso me parece interesante. De ahí también diría que justo entre todas estas áreas pues tiene que haber una buena coordinación. Me parece que ahí se asume el liderazgo de la gobernadora Margarita González Sarabia en el sentido de que pues está siempre, ¿no? Es una gobernadora, creo que algo que ha cambiado radicalmente del año pasado, un poco más atrás, ¿no? Porque pues lleva un poquito más de un año la gobernadora, pero es, pues sí, tener a un titular presente, tener a un titular que es realmente el mandatario en el Estado, ¿no? Eso es muy importante. Eso ya no existe. Sí, yo creo que esta administración, por supuesto, hay pendientes también en temas de seguridad, en temas de corrupción en el sentido, misma exigencia o mismo planteamiento a nivel nacional, en que quien cometió un acto de corrupción, por muy aliado que haya sido en un momento de campaña quizá, que se inicien procedimientos, porque si no, se repiten los hechos. Incluso quien llega a ocupar por sustitución un mismo espacio donde había corrupción, si su antecesor que cometió actos de corrupción no es sancionado, me parece que deja abierta la posibilidad de que esto se llegue a ocurrir, porque el castigo es que me corran, no que me metan a la cárcel. Quiero agregar a la mesa que el tema de la identidad, y este rato antes de la grabación de este episodio, platicábamos del árbol de Navidad, un elemento muy sencillo, muy simple, que forma parte de una tradición, que es colocar un árbol de Navidad en una plaza pública por parte de absolutamente todos los entes de gobierno, municipios, gobiernos estatales. El gobierno del Estado el año pasado puso un árbol de Navidad que fue criticado. Este año el gobierno del Estado se lo toma con humor y pone otro árbol de Navidad. Y Pedro, tú destacas los elementos que para mí es una línea discursiva de esta administración, la identidad. La identidad, me parece que la recuperación de las tradiciones, pero vistas definitivamente desde el ángulo en que la autoridad como tal lo tiene que tomar, la preservación de las tradiciones y de la cultura y también de la historia de nuestro propio estado, que además, yo insisto, yo en alguna ocasión escuché decir a uno de estos, pues de las vacas sagradas del periodismo en aquel entonces, decir, es que Morelos no tiene historia, entonces... Ojalá algún día nos digas chispas, quién fue. Creo que este hombre no ha leído ni un solo libro de historia. No hay un libro de historia en el que no haya un pasaje que justamente el territorio de Morelos no se vea involucrado. Ya estamos despidiéndonos, creo que sí, solamente que no se me vaya. El poder legislativo en el estado de Morelos, la bancada oficialista, muy bien, logró sus objetivos, cumplió. Malo, y a mí me parece que sigue siendo uno de los problemas que se están generando dentro del propio Morena, que sigamos viendo familiares nombrados por una mayoría legislativa, en este caso la oficialista, que es la de Morena, que haya retomado vicios del pasado y que se vean reflejados. Yo creo que en eso habría que hacer énfasis. Lamentablemente, bueno, pues ya pasaron, designaron a familiares y gran parte de los problemas que está registrando hoy el Poder Judicial es justamente que no se eligieron a las personas idóneas, sino que se tomaron a las personas que en aquel momento eran útiles para el sistema político, ya estoy hablando partidista, y que
a la postre resultaron en pues toda esta corrupción y esta ineficiencia del Poder Judicial que llevan lo que nos ha dicho en repetidas ocasiones aquí la doctora, que un juez en Morelos sea considerado con menos credibilidad o considerado más corrupto incluso que un policía de tránsito, y eso es grave. Muy grave. Yo hablaba de la identidad, doctora, el comentario final también, porque también lo decíamos desde el inicio de la administración estatal, una gobernadora que venía del tema de turismo, ¿no?, encargada de esas áreas de turismo y cultura, me parece. Yo sí lo he visto reflejado en sexenios anteriores. Con colegas periodistas nos preguntábamos, cuando hacíamos cobertura, por ejemplo, de la Huehuenchada en Tetela del Volcán, nos preguntábamos honestamente por qué no había no se reporteaba, no se cubría mediáticamente estas actividades culturales en el Estado, cuando nuestro Estado se debe a los servicios, es un Estado turístico. Y ahí me da mucho gusto, en el caso de turismo, ver al secretario Daniel Altafi corriendo de un municipio a otro para estar presente en cada una de las celebraciones, festejos religiosos, turísticos del Estado. Eso a mí me parece que es muy importante, le da mucha relevancia y es un elemento, ¿no? Me parece importante porque Morelos vive en gran parte del turismo, y que se pueda posicionar y ver al secretario de Turismo en cada una de las fiestas en las localidades, me parece que habla de un gobierno de territorio. Pues quería destacarlo porque me parece algo positivo, doctora. Sí, yo me iría también por algunas otras cosas. Quisiera como destacar cosas que me parecen buenas, cosas que cuestionaría un poco, ¿no? Me parece que entre las cosas buenas sí está el tema de la simplificación de trámites, de la digitalización, de la ventanilla única. Había un rezago en Morelos, definitivamente, ¿no? Y hoy pensar que se ha podido avanzar, que llegaron y pues sí, se destrabó. Ojo, no es que llegó el gobierno, cambiaron al coordinador y se destrabó el tema de las placas. Puedes sacar tu cita, ¿no?, para esto de las licencias. O sea, esos trámites, qué bueno que estén avanzando. Me parece que ya nos lo merecíamos en el estado de Morelos, ¿no? O sea, no puede ser que vayas, pagas tu trámite y luego tardes 1000 años en que te lo realicen. Entonces, eso le pondría una palomita. Me parece que justo tendrán que ir avanzando ahora hacia otras áreas que también se podrían eficientar. ¿Qué cosa no encuentro todavía? Y me parece muy preocupante. Tiene que ver con la inversión en el estado de Morelos y el crecimiento económico. Se va Nissan, y más del emblema, y más de lo que representa, y más de las familias que desafortunadamente pues hoy están en una situación de una incógnita, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? Tiene que haber un proceso de reinserción laboral, eso es muy importante. Y estuve repasando, viendo entrevistas de Víctor Sánchez Trujillo. Habla igual también la gobernadora en su informe, hablan de que vendrán 2,000 millones, pero no dicen en dónde, ¿no? O sea, ¿quién va a llegar con ese dinero? ¿En dónde estamos viendo esas empresas? Quizá habría que, pues, no sé, hacer una solicitud mucho más concreta, ¿no?, de transparencia, que nos digan un poco más, pero si están viendo este programa sería muy interesante que pudieran entonces abordarlo, porque si ya está puesto, o sea, lo que dice el secretario es, en unos años vamos a ver inversión. Entonces, si ya lo tienen seguro, sería muy interesante, porque hoy pues sí hay mucha preocupación, pero ojo, es que es impresionante lo que se invirtió este año en programas para exterminar al mosquito Aedes aegypti, ¿no? El año pasado fue una tragedia el dengue en el estado. Hoy, este 2025, con la temporada tan extendida que tuvimos de lluvias, no tuvo nada que ver las cifras, ¿no? Pero sí, parece que se pese al enorme riesgo que había. Exacto, porque además es que sí se tiene que poner mucha atención en el tema del dengue, porque hay tantas personas que ya les ha dado que pues lo que sigue pues es que pues sea otro tipo de dengue, claro, ¿no? Entonces hay unos que son muchísimo más graves. Ahí se tiene que seguir poniendo mucho énfasis y mucha inversión por parte del gobierno, así que me parece que una palomita absoluta, porque pues si este año para no tuvimos ese problema. En cifras y para que la gente entienda de la magnitud de la eficiencia con la que trabajó la Secretaría de Salud en el estado, es una reducción, si no me equivoco, del 94 o del 96% de reducción de casos y de mortalidad. Fíjate. Es decir, hoy estamos hablando de, no sé, de 6 personas que lamentablemente perdieron la vida. La cifra del año pasado fue espantosa. Fue más de 40 eso no es casualidad, personas que perdieron la vida. Pedro, muchas gracias. Doctora, se nos acaba el tiempo. Vamos a los festejos navideños ya. Entonces,
Sí. No se diga más. Oye, pues nada más agradecer pues a todas las personas que nos estuvieron siguiendo durante este año aquí en Panorama 360 y pues también a nuestros compañeros, nuestras compañeras que en diferentes momentos nos acompañaron en esta mesa. Por supuesto. Es siempre un gusto el poder pues generar un análisis, ¿no? Y el pues sí, escudriñar qué es lo que está pasando en los gobiernos, creo que es muy importante y es lo que nos toca hacer más allá de la opinión pública, pues desde el periodismo, ¿no? Entonces, para mí ha sido un gusto, un placer estar con ustedes. Al contrario, doctora, muchas gracias. Pedro, muchas gracias también. Qué bella palabra, porque me parece importante esto que ha dicho doctora, cuando se habla de periodismo y no entender el contexto. Además es la palabra que utilizan mucho los chavos, contexto, ¿no? Contexto. Y creo que es fabuloso que hagan esa referencia, porque para entender cómo funciona este mundo, hay que entenderlo desde su contexto. Claro. Y parte de esta mesa lo que pretende es justamente analizar por qué las noticias son tan relevantes o por qué alguien se toma la libertad o toma la decisión de decir esta es la noticia más importante para presentar y o merece estar en un noticiero, porque el contexto justamente es lo que nos lleva a hacer esa conclusión de que esa puede ser la mejor información que la gente tiene derecho a saber. Claro, gracias Pedro. Gracias, doctora. Gracias. Michelle Onofre. Gracias a todo Felices el equipo fiestas. de producción que ha hecho posible que este 2025 lleguemos hasta sus casas, hasta sus dispositivos donde nos ven y escuchan. Gracias también a Super 98.1 por permitirnos transmitir allí todos los miércoles y jueves esta mesa de opinión. Gracias a todo el equipo de producción, insisto, a todo el staff, a quienes están detrás de cámaras, en redacción también, en el noticiero cotidiano de Panorama 360, a Pepe Montes también y por supuesto a Jaime Luis Brito y a todos ustedes que pues nos debemos justamente y esta mesa es de ustedes. Aquí recibimos sus comentarios, sus opiniones. Gracias por compartir, gracias por comentar, gracias por suscribirse a las plataformas de Panorama 360. Pasen, doctora, Pedro, unas felices fiestas. Gracias. Muchas gracias. Felicidades. Y nos vemos aquí el próximo año. Hasta pronto. Panorama 360. Un análisis desde todos los ángulos.